salí con una telepatía tan grande que yo pensé que yo me iba a quedar con esa telepatía con todos los que estaban arriba porque era maravilloso. Porque era maravilloso conectarse telepáticamente con ellos directamente. Porque, o sea, después, inclusive, yo empezaba meditación y me conectaba, pero después que yo salía de la meditación normal, yo me seguía conectada. O sea, yo no me desconectaba del mundo superior. Saludos, hoy nos acompaña Mirla Habanero. Mirla es abogado de profesión, una persona que ha tenido multitud de experiencias paranormales y espirituales, entre ellas una experiencia cercana a la muerte, y nos trae un mensaje de vida para darnos a todos. Bienvenida al programa, Mirla, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes por aquí. Mi nombre es Mirla. Muy bien, ahorita aquí en este programa. Gracias por aceptar pues la entrevista también. Y lo que puede empezar a comenzar, que todo este proceso de espiritualidad pues se ha vuelto muy intenso desde el 2023 para acá, intenso, totalmente intenso. Pero desde niña he vivido demasiadas experiencias de manera pues muy extrañas, que no le conseguía explicaciones. Siempre de niña fui pues una niña que vivía muy atemorizada porque veía las cosas, que puedes acceder a las cosas que ocurrían, que podía pues observar pues situaciones que me ocurrían. Siempre podía ver como las vibraciones o energías, las energías sobre todo las negativas, y podía sentir las vibraciones negativas de cualquier persona, y siempre estaba yo como a la defensiva y cuidándome muchísimo. Tanto así que de niña pues se me dificultaba muchísimo, inclusive cuando me iba a dormir era la parte más difícil, porque casi siempre pues debía estar siempre acompañada, sobre todo por mi madre, porque al acostarme siempre podía sentir cualquier ser que venía como a lanzarse en mi cuerpo y se me quería como apoderar de mi cuerpo. Era bastante fuerte porque era una niña y no sabía cómo defenderme de eso. Eran como si el espíritu se quiera meter en mi cuerpo, y yo luchaba muchísimo contra eso. Y no sabía cómo hacer. Pues yo lo que me di cuenta era que la manera en que no se acercaran a mí era cuando yo estaba con mi madre, cuando dormía con ella. Y así pues me hice una niña muy dependiente de mi madre. Tanto así que ya grande, pues ya pues de la adolescencia, casi ya la mayoría casi de edad, todavía vivía pues muy apegada a eso y no me gustaba dormir sola. Todas esas experiencias pues siempre tuve muchos sueños reveladores, siempre prácticamente todas las cosas que iban pasando por mi calle, por mi vecindario, yo las soñaba antes. Se las decía a mi mamá: mira, la vecina del frente creo que va a fallecer porque yo soñé esto, y la persona fallecía. Y bueno, y así pues mi mamá cuando comenzó a tener mucho respeto, más siempre me decía que no contara esas cosas que veía porque eran muchas cosas. Y luego que ya me hago pues una adulta, ya pues comencé a enfrentar todos esos miedos, comencé a hacer mucho trabajo mío interno, espiritual, comencé a estudiar muchísimo, aparte de mi profesión y mi vida normal, ¿no? Rutinaria, pero siempre me dedicaba a hacer estudios para mí, pues estudiaba, me leía muchos libros, estudiaba en muchos cursos de crecimiento personal. Lo mío siempre era entenderme, pues entenderme y sanarme y buscar ser siempre pues la mejor persona, la mejor versión de mí. Es así como me vi bueno, pues en muchos cursos a veces de hasta de una semana de crecimiento personal, y si me tenía que ir para otro país lo hacía por el curso, por conectarme, por sentir esa energía de la presencia de Dios, buscando siempre mucho, mucho. En mi proceso de búsqueda, un día normal, ya estaba empezando una rutina, una especie de rutina de dietas y cosas, y estaba con mucho cuidado interno, y de repente comencé, salí de mi trabajo,
hice algunos ejercicios, llegué a mi casa y comencé con muchos dolores. Me comenzaron a doler mucho el vientre y comencé a sangrar muchísimo. Y entonces me llevaron a urgencias y de verdad allí me vi sumamente mal. Me puse grave. Y entonces me metieron a quirófano. Y después cuando estoy en quirófano, y cuando me fui del cuerpo, me fui completamente. Y entonces cuando me voy, lo último que observo era mi pierna. Lo último que observé, cómo me despego de mi pierna, pero yo no vi un espíritu como tal mío, sino que vi que salí como a otras dimensiones. Y lo que veía de mí era pura energía, como una masa gigantesca de energía, pero muy intensa. Y era de muchos colores. Era así como, podríamos asimilarlo como a tener como muchas pinturas juntas. Así era yo. Era muy grande y sentía que me absorbía algo que me llevó a otro sitio. En ese sitio era un mundo inmaterial y sentía la vibración muy fuerte de muchos seres que estaban allí. No, ninguno tenía cara, nadie tenía cara y era un sitio inmaterial. Como ya le dije, todo era como era un mundo de pura vibración y energía. Y a veces me sentía así como si fuera yo una computadora o estuviera dentro de una computadora, porque hasta podía sentir algunos sonidos que hacían tac, tac, así, y pues todo lo que veía era energético. Y yo buscaba verme en mi cuerpo y no me lo veía, y es más, sentía que eso que me estaba absorbiendo, que me llevaba para todas esas dimensiones. Y yo preguntaba allí porque sentía que estaba como acompañada, que donde yo estaba, que qué pasaba, que dónde estaba mi cuerpo, que por qué en ese sitio no había nada, no había casa, no había nada, que qué era ese sitio, y estaba reclamando. O sea, yo realmente nunca me desapegué de lo que es la conciencia o lo que uno se considera pues dentro de su humanidad, pues. O sea, de lo que yo era, Mirla. O sea, yo nunca fue que entré en ningún velo de olvido de algo, no. Todo el tiempo yo estaba consciente de lo que me estaba ocurriendo. Y estando así que yo estaba reclamando. Yo iba reclamando mi cuerpo. ¿Qué pasó con mi cuerpo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Sí pude sentir que estaban como muchos seres allí como revisando mi vida y decían, pero ella lo hizo bien. Y entonces ellos estaban como haciendo una evaluación a lo mejor de dejarme en esas dimensiones, y yo no sabía nada de mi cuerpo, pues nada, en ese momento cuando estaba allá ya no sabía nada que había pasado con mi cuerpo, si que le hicieron, no supe nada. Entonces, en todo ese trance yo sentí que yo estuve en ese mundo dimensional como unos 9 meses aproximadamente, de verdad, o sea, fue que ese tiempo para mí fue muy largo allá en ese mundo dimensional. Y entonces, cuando estaban evaluándome, que me estaban inclusive pensando dejar allí, me dijeron que lo había hecho muy bien, que todo, que bien, que yo lo había hecho bien. De repente llegó como una voz de autoridad allí que se escuchó y dijo, ella no se va a quedar aquí, ella se va a enviar de nuevo, pero era una voz de autoridad. Todos inmediatamente cumplieron la orden y dijeron, pero antes de enviarla hay que limpiarla. Y entonces, cuando esa orden emana, inmediatamente sentí que mi gran vibración fue absorbida por una cuestión como que se me metieron en un gran edificio gigantesco. Y aquello me absorbía y me llevaba por todas partes, me llevaba por una parte, me llevaba por otra, me trasladaba, me subía, pero me llevaban muy alto, me llevaron muy alto, muy alto. Y yo en ese transcurso lo que veía era toda mi vibración, y yo todavía buscaba mi cuerpo. Yo decía, ¿dónde están mis manos? ¿Dónde están mis piernas? O sea, yo lo que estaba era pendiente era de eso, pues de dónde estaba mi aspecto físico. Y entonces, pero vi que me metieron allí y eso de verdad me pasaron por todas partes, muy, muy alto, muy alto. Era como, podíamos asimilarlo como que fuera un edificio altísimo, pero me llevaban y me trasladaban. Y eso que era yo grandísimo, yo me veía así como una especie como si fuera una gran masa vibracional, así que me llevaban y me llevaban. Me llevaron y me tuvieron muchísimo tiempo para mí.
mucho tiempo en ese sitio. Y después que como que se completó todo eso, inmediatamente sentí que me mandaron, me enviaron nuevamente. Y cuando me envían, siento que vengo con una fuerza gigantesca nuevamente, pero eso era como que era una presión gigante lo que yo venía. Y cuando yo vengo, yo sentía y veía, porque yo veía que se abrían puertas de colores, todos los colores se presentaban y comenzaban verde, azul, amarillo, todos los colores se iban abriendo y iba bajando, bajando, bajando con muchísima fuerza y pues entré en el cuerpo. Pero era tanta la vibración que entré yo nuevamente en un cuerpo que yo no sabía a qué cuerpo yo había entrado. Y yo porque tenía demasiada energía. Me sentía tan llena, tan plena, tan wow, tan llena de Dios, o sea, una cosa espectacular. Y entonces yo no quería abrir los ojos y yo estaba preguntándome dónde entré. Dije, Dios mío, ¿en qué cuerpo entré yo? Yo hasta estaba dudando que había entrado en este mismo cuerpo. Y dije, Dios mío, ¿en dónde yo entré? No sabía dónde había entrado, si era mi mismo cuerpo, si no sabía de verdad. Y entonces sentí que cuando entré, que me quedaba apretada la ropa, pero como cuando uno se pone una ropa que no puede metérsela de lo apretada, la ropa me queda apretada. Y yo decía, pero esta ropa me queda apretada, la ropa que tenía era el cuerpo, pues. Yo lo sentía apretado. Y yo decía, pero esta ropa me queda apretada. Y entonces yo escucho, porque era un quirófano, escucho como cerca a un bebé llorando. Yo hasta pensé que yo había reencarnado nuevamente. Yo dije, no puede ser, volví a reencarnar. Hasta lo pensé y todo, porque como todavía no era consciente bien del cuerpo, fue una experiencia demasiado grande. Que yo decía, puede ser, soy otra vez un bebé, no puede ser. Es como que tú estás en conciencia de saber que estás en un cuerpo nuevo, pues, y que no sabes todavía si eres bebé, si qué eres, pues. A todas estas estoy en ese proceso pero sí siento que ese beso lloraba como en otra parte. Ahí voy agarrando ya como la dimensionalidad, como entendiendo dónde estoy. Y entonces no quería abrir los ojos. ¿Y por qué no quería abrir los ojos? Porque me sentía tan llena de Dios que no quería abrir los ojos. Por eso era que no quería abrir los ojos, no quería saber bien, bien así en qué cuerpo estaba. Y después escucho una voz que me comienzan a decir, mira, tú sabes quién eres, no sé qué. Y era la doctora que me estaba intentando despertar. Y entonces antes de poder abrir los ojos, sí escuché un mensaje del creador que me dijo, recuerda, antes de abrir los ojos, da gracias. Ese fue el mensaje que me dio Dios allí en telepatía. Wow. Y entonces cuando yo abro los ojos, poco a poco puedo abrir, le digo, sí, yo sé quién soy. Yo soy Mirla. Me dijo, ah, ok, eres Mirla. Me dice, ok, la doctora me comenzó a dar unos consejos y eso. Y bueno, volví y sentí pues que era mi cuerpo, que era el cuerpo de Mirla, que sí. Y entonces allí, de verdad, a partir de ese momento comencé a tener una apertura telepática increíble. Podía sentir hasta mis perros, sabía cuando mis perros casi que me hablaban. Sentía como mis perros eh, cuando querían comer, cuando tenían sed. Y yo, como vine muy débil porque tuve tiempo para recuperarme, lo que hacía era gritarle a mi familia cuando ya estaba yo en mi casa. Los perros tienen hambre, tienen sed. La mata que ella está hablando me tiene sed. ¿Por qué no hicieron esto? O sea, era una conexión telepática increíble con todo y con todos. Y a partir de allí, pues, comencé a tener mucho acceso a los pensamientos y todo fue mayor. Y de verdad, sí me limpiaron porque llegué totalmente desapegada. O sea, esa de antes era una persona que tenía como mucho ego, a pesar de que había logrado muchas cosas, todo era como más materializado, pues más pendiente de la materialidad, pues las cosas más humanas. Y esta persona que llegó limpia, pues yo llegué totalmente deslastrada de lo que es, o sea, de lo que es, mira, las cosas, que sí las cosas más humanas, que sí esto, que sí de mi personal, que si no me pongo esto, que si me combina cosas tontas y todo se fue.
y ya veía el mundo pues ya diferente. Ya mi mundo era diferente y de verdad llegué pues plena y hasta después me daba depresión porque como sentí tanta cercanía con Dios, yo salía a veces al patio a hablar con el Padre Creador, miraba para el cielo y le decía como otra vez pues volví otra vez a ver esta realidad de esta tierra y le decía al Padre, ¿por qué me mandaste otra vez? Yo te amo. Y de verdad me costó volver a aceptar otra vez estar aquí en este mundo, en esta tierra y todas las situaciones normales que ya sabemos, que conocemos, que vemos, que percibimos acá. Fue un proceso grandísimo y a volver otra vez a adaptarme. Entonces, a entender pues que si Dios me había mandado para acá es porque tenía un propósito y un propósito de Él pues. Entonces, bueno, una vez nuevamente otra vez, bueno, accedo otra vez a mi mundo, mi rutina, volví otra vez con mis cursos y mi crecimiento. Y un día, que saliendo de un crecimiento personal al que fui normal, que siempre yo iba un fin de semana completo para mí, pues para hacerme mi crecimiento personal. Salí contenta normal y entonces en ese un seminario que yo asistía siempre, cuando salgo, me paro en la mañana, me quedé totalmente estupefacta porque allí comencé a verle los egos a todas las personas. Yo me quedé y dije, ¿qué pasa? Porque estoy viendo como unas figuras al lado de las personas. Y comencé a verle las figuras a toda mi familia, a los lados. Y estaba viendo de los egos a todas las personas. Y yo decía, ¿y ese hombre que tiene allí? Y veía para acá y veía para allá. Y veía después cuando veían personas que traían rabia, había era las vibraciones, cuando las personas venían como molestas. Las vibraciones venían adelante, ellos en rojo. Y ya yo sabía que esa persona venía como con rabia. Comencé a ver muchísimas cosas. Y comencé a, no solamente a ver, después comencé a ver toda la oscuridad, todo. Y entonces comenzó Dios a conversar conmigo. No estaba ni siquiera, no estaba dormida, no estaba meditando, era todo una conexión totalmente despierta, normal, parada. Dios se conectaba conmigo telepáticamente y me comenzaba a explicar muchas cosas. Yo sentí que yo había como que había, después de ese día, yo sentí que yo había como nacido en espíritu, algo así, porque yo sentía como que fuera un bebé. Tenía miedo de todo, porque como veía todo eso, me daba miedo todo. Yo decía, Dios mío, ¿por qué yo estoy viendo esto? Y veía como todas las personas eran como robots que caminaban y todos hacían cosas similares. Era como las personas estaban como sumergidas en un programa que todas hacían como lo mismo. Y yo le decía a Dios, pero ¿por qué yo estoy viendo esto? Y me decía Dios, todas están dormidas, pero no lo saben. Y yo le decía a Dios, ¿cómo que dormidas? ¿Y qué significa esto de estar dormido? Dios mío, por favor, ayúdame. Y entonces las oscuridades, por supuesto, me atacaban. Pude ver ángeles malos y ángeles buenos peleando por mí. Y aquello era, bueno, una guerra energética y fue fuerte, fue muy fuerte porque es esa alma, esa vibración de Dios que nació en mí nueva ese día, era como un bebé y yo me sentía con mucho miedo. Y no solamente sentí que nací como que había sido como un ser en Dios allí que había nacido, sino que comenzaba a escuchar hasta los llantos de los que estaban naciendo. Y me explicaba Dios, todos los bebés están naciendo en las personas y pronto habrá muchos cambios y tú necesitas prepararte para que des los mensajes. De verdad pasé 15 días recibiendo conexión completa, completa. Dios me hablaba porque yo había escogido mi profesión, porque había escogido el lugar donde vivía, porque había escogido mi familia, por qué había escogido mi pareja, porque había resolvido cuántos hijos iba a tener. Dios me explicó absolutamente todo de mi vida de una manera explícita, lo que significaba mi nombre en el universo. Mi nombre en el universo significa, mi nombre humana, Mirla, y mi apellido es Mirra Elevada, me dijo. Me dijo Dios que ese era mi nombre en el universo,
que tenía que prepararme porque el mundo no era lo que se me había presentado y que yo tenía que prepararme porque venían muchísimos cambios para este mundo. Y yo tenía que dar informaciones y me comenzó a explicar Dios que nosotros somos unos grandes seres que venimos a dominarlo todo, inclusive a dominar los elementos. Todo, me dijo, todas las fuerzas vibracionales de este mundo se creen con más conciencia que ustedes y los han dominado. Pero ha llegado el momento en que ustedes tengan que despertar todos. Tienes que dar los mensajes. Yo de verdad comencé a ver cómo estaba, se me presentaba, qué significaba el tiempo, se me abrían portales en mi cara, donde Dios me decía que el tiempo no era lo que nosotros creíamos, que el tiempo era algo lineal y que podíamos estar en diferentes dimensiones a la vez y en diferentes tiempos. Y aquello todo se me iba explicando y explicando y yo comenzaba a ver muchas fórmulas matemáticas de cómo estaba compuesto todo este mundo. Todo era como en símbolos y en fórmulas matemáticas. Fue demasiado profundo. Todos esos 15 días que yo estuve conectada, Dios me decía, tienes que salir y entrar en un proceso de desaprender. Tienes que entender que nada de lo que aprendiste hasta ahora es cierto. Tienes que aprender, es como que te vayas a hacer un reseteo mental. Nada de lo que tú aprendiste es importante porque necesitas reactivarte para más memorias. Y entonces me llegaba una noticia en la cabeza y me decía a cada momento, recuerda, ninguna creencia es neutra. ¿Qué significa? Que nosotros siempre tenemos tantas creencias y nosotros vivimos de acuerdo a lo que nosotros le damos ese poder. Eso fue lo que entendí, lo que he entendido en tantos procesos. Y me explicaba Dios eso, ninguna creencia es neutra. Y cada ratico se decía, pero esto así, no, ninguna creencia es neutra. Y me dijo Dios que tenía que entrar en un proceso de desaprender. De verdad fue muy grande todo ese proceso por 15 días. Y me dijo que íbamos todos en ascensión. Que en ese momento estaba yo en un proceso de ascensión fuerte. Y me dijo Dios que me tenía que preparar para más. En mi proceso como humana, como me vi, que no me entendía nadie, ni mi familia, ni nadie en este mundo podía entender lo que yo le podía explicar. Yo misma conversé con mi padre. Le dije, padre, yo sé que me quieres dar tanto y quieres algo para mí, pero tienes que entender, le dije a mi padre creador, que estoy en un cuerpo humano. Y prácticamente sentí que le pedí pausa a mi padre. Le pedí una pausa y a partir de allí por si me quiero, me encerré en un proceso religioso fuerte, donde pues me apegué a un proceso religioso y vivía pendiente. Es así, con mucha oración, pendiente de mi padre siempre entendiendo pues todo y sabiendo pues, me aprendí muchísimas cosas. Me la pasaba aprendiéndome los 150 salmos de la Biblia. Aprendí a cantar en hebreo, a hacer cosas, aprendí muchas cosas. Y de verdad, tuve unos 17, 18 años, apegada porque de alguna manera sentí que era un escape. Y ahora siento que los procesos religiosos son escapes, hermano. Son escapes para nosotros de repente no aceptar más de lo que Dios nos quiere dar. Y sin embargo, siempre me sentí muy atacada, pero Dios me veía como Dios me cuidaba, veía como Dios me mandaba siempre de alguna parte cuando sentía tantos miedos o vivía procesos fuertes de alguna manera. Siempre veía la mano de Dios allí, muy cerca de mí. Y wow, a pesar de que de repente yo pensé que estaba desconectada, no, yo a veces, yo me podía conectar con alguien, inclusive y ver lo que estaba pasándole a esa persona cuando yo hacía una oración o algo, era muy grande toda la conexión.
hasta el 2023, que yo estoy en mi proceso y de repente una madrugada pongo un audio para estudiar, porque siempre me puse a estudiar intensamente todo, pasé por la cábala, estudié muchas cosas. Y entonces estaba muy al pendiente de todo eso, de mi proceso de crecimiento, cumpliendo todo. Y entonces, una madrugada sentí que del audio salió una voz que me dijo, ya es tiempo, porque estamos ya a los últimos momentos y necesitas despertar, o sea, necesitas asumir más. Y yo sentí que me entró una vibración y una electricidad que me removió todo el cuerpo y me desperté así, como que me hubiesen lanzado un rayo, pero de luz, o de repente, no sé, una corriente, y yo me moví en todo el cuerpo en la cama. Y entonces sentí que Dios me habló. Y el otro día inclusive le comenté a mi pareja y le dije, yo creo que Dios me habló anoche y me dijo que ya era momento de despertar otra vez porque yo había estado luchando contra ese despertar. Y entonces después llegan informaciones a mí sobre los procesos de la tierra, sobre el proceso de ascensión. Me llegó un audio donde me explicaba eso y de cómo podía hacer para acceder a mi nombre estelar, que no éramos de aquí. Y cuando yo recibí toda esa información, todo me hizo clic y uní una cosa con la otra y de inmediatamente comencé otra vez a volver a entrar en la conexión. Y dije, bueno, voy a recibir mi nombre cristal. Y le dije a mi padre, discúlpame por tanto tiempo estar queriendo huir, no aceptando lo que tú me querías dar. Me abro a la información que tú tengas para mí. Acepto lo que tú me quieras dar. Comencé a entender a partir de ese momento que no somos más que un cuerpo, que somos y somos seres universales, estelares, no somos de aquí. Y comencé inclusive a entender y le dije a mis hermanos del universo, me abro a la conexión con ustedes y acepto lo que Dios tenga para mí. Y fue así tan fácil que comencé a meditar y recibí mi nombre cristal, mi nombre es Akia. Me dijeron que el nombre de mi elevada era la Arcana. Y entonces comencé a indagar más de eso y a entender y a estudiar y comenzar a leer cosas de esos temas. Ya ahí comencé a estudiar temas pues más profundos de eso. Y bueno, estaba en ese proceso y entonces le dije a mi pareja que me ubicara a un sitio porque yo quería saber qué significaba mi nombre cristal y mi nombre de mi elevada. Es así como me sometí a un proceso de meditaciones internas. Fui a un sitio fuera de la ciudad donde habían procesos de meditaciones y me sometí a un proceso allí. Y pasé 6 días de meditaciones allí, comiendo muchas cosas vegetales. Y esos 6 días pasé sin comer nada de carne, puro vegetal, pura comida de esa índole. Y las conexiones que tuve con mi Padre Creador fueron grandísimas, grandes. Porque yo al momento de entrar en ese sitio, yo inmediatamente, yo me percaté de todo lo que estaba allí, no me gustaba la vibración, tanto así que le dije a mi Padre Creador que estoy haciendo aquí, porque es evidente que yo venía de procesos religiosos, hermano, ¿entienden? Entonces, la vibración que vi allí no me gustaba, hasta sentía una energía de prisión horrible, y yo dije, pero esto no es, le dije yo a Dios, pero ¿qué hago yo aquí? Entonces, cuando empecé las meditaciones que veía, inmediatamente pues sentí como que todo mi ser en conciencia lo trasladaba a otras dimensiones, explicarle cosas, pero yo podía ver lo que estaba ocurriendo abajo y veía que las vibraciones que salían de esos sitios atacaban a la humanidad de nosotros. Inclusive me atacaron en mi humanidad, porque hasta me hicieron dar dolores en una parte de la pierna, o sea, atacaron mi humanidad que hasta después tuve que pedir que me operaron mis hermanos estelares y me sanaron inclusive.
Pero entonces, cuando entré en esa dimensión tan grande, conocí y me conecté con todos mis hermanos que se habían trascendido de aquí, había trascendido, yo también estaba movido, había trascendido unas amigas mías, que también de procesos religiosos y muy, muy bellas, había trascendido mi mamá, había trascendido mi pareja, había trascendido muchos, muchos seres, personas a las cuales yo como humana pues todavía estaba sufriendo mucho por ello. Y entonces me llevaron y con la primera que me conecté fue con mi amiga, una de mis amigas que había trascendido, y ella en el universo, se llama Hane. Y lo que más me impactó era que mi amiga tenía un cuerpo estelar, era un cuerpo estelar. Más como mis procesos religiosos todavía pues yo estaba en mi transitar. eh, Allí mi padre creador no dio permiso a que yo le viera las caras a ninguno, solamente podía percibir como parte de su cuerpo y sus vibraciones. Y conocí muchos planetas. Esos 6 días fueron de yo estar conectada en vibraciones altísimas. Y hasta, bueno, conversé con Dios. Mi hermana Hanek me enseñó su planeta y en el planeta de ella me enseñó, ella me dijo que ella era sanadora universal. Ella era como una médico de acá, pero dice que allá se le llamaba así, sanadora universal. Entonces me enseñó todo lo que hacía, sus laboratorios, y decía que inclusive habían personas que se trasladaban allí, a veces en sueño, para sanarlas, para limpiarlas, y me enseñó algunas, habían como unas escuelas allí también, cuando muchos seres también se trasladaban allí como para enseñarles. También me enseñó de ese planeta, me enseñó unas partes donde tenía demasiado, un montón de cuerpos de seres estelares y muchísimos eran de nosotros, de muchos de la humanidad. Y entonces yo me puse inclusive a revisar cada uno de ellos y eran pasillos grandes. Y entonces en los pasillos grandes yo los veía y eran seres bellos, pero estaban como trancados como unas pequeñas urnas, como algo de cristal, pero estaban muy bonitos allí. Y yo me asomaba y los veía todos, y veía uno, veía otro, vi hasta una vecina mía. Inclusive entonces mi hermana me dijo, no, sí, ella es fulana, es tu vecina, pero tú entraste en la vida de ella a resolver una cuestión allí, pero para eso era todo lo que tú ibas a hacer con ella. O sea, y era muy extraño porque lo que ella me estaba hablando de una cuestión que le resolvió a las familias de ellos, yo nunca le había hablado a la humanidad de mi amiga eso, y ella sabía muchas cosas, pues. Se ve como que una persona, pues, que está en un cuerpo estelar, que ha trascendido y ha podido llegar a esos niveles, pues conoce todo lo que pasa acá. Es lo que sentí. Y de verdad, mi amiga tenía una vibración altísima. Y yo le pregunté por qué se había ido tan rápido y me dijo, cuando yo llegué aquí, descubrí que yo le dije al creador que yo mi transitar iba a ser rápido y que iba a devolverme rápido para allá, para acá, para mi planeta donde tengo mi trabajo. Este es mi trabajo aquí, me dijo. Yo sabía que me tenía que venir rápido, por eso ella se fue muy joven de acá. Entonces me explicó muchas cosas de allá, pude ver muchas naves, pude ver muchas cosas de allí, sobre todo me impactó cómo ella me explicó que la trascendencia más grande es cuando ya el alma puede inclusive estar saliendo y entrar en un cuerpo estelar donde puede estar normal y con mucha energía. Y entonces también vi a un hermano que trascendió, vi a mi mamá, todos eran estelares, vi a mi pareja también, conversé con todos ellos, hice procesos de sanación con cada uno de ellos, de cosas que tenía pendientes, comencé a explicarles, hasta disculparme, hasta cosas que de repente no le hemos dicho a alguien, a esa persona cuando está acá. Hice mi proceso, me limpié muchísimo allí con ellos. eh, eh, Cada uno tenía un trabajo, tenía un nombre estelar diferente y tenía un trabajo diferente a los que tenían aquí. Inclusive entonces conversé ahí con mi mamá que se llamaba Han. Mi mamá se llamaba así, Anek, se llamaba mi mamá, allá. Y tenía un cuerpo estelar y ella me advirtió de todo lo que venía para la Tierra, me enseñó.
varias tierras que me llevaba a un sitio y comenzaba a enseñarme la tierra y me decía, esta es la tierra actualmente. Y volteaba la tierra y le daba como vueltas en círculo y de la tierra afloraban muchas luces de la tierra, pero también había muchos puntos pequeños. Y me decía, todas esas luces que se están aflorando sí son de las personas que ya están preparadas y en su proceso, pues. Pero todo está ascendiendo en el universo y la Tierra está ascendiendo a unas vibraciones mayores y las personas deben de aceptar esa nueva vibración para poder conectarse con la vibración de la nueva Tierra. Y entonces mi madre comenzaba a agarrar la Tierra y daba vueltas, me decía, y yo veía que algunos tenían unos puntos muy pequeños y me decían, esas son las personas que todavía no saben nada de nada, que están muy, muy dormidas, pero no importa. Me dijo, aquí están otras tierras, había dos más, que en caso de que esas personas no se despierten, pues van a ser trasladadas para esas otras tierras. O si dejan el cuerpo, pueden reencarnar en esas diferentes tierras. Pero la tierra como tal ya tuvo su proceso y está directamente en su proceso de ascensión. Y entonces veía allí, hasta me comuniqué con la vibración de la tierra, porque en ese momento, justamente cerca de la zona donde yo estaba, estaban pasando cosas, que pues, sabe que hubo un momento en que hubo muchas lluvias y había muchas, se estaban desencadenando situaciones fuertes aquí, sobre todo en este país donde estoy. Y entonces y yo sentí que me habló la madre tierra y me dijo, en esta zona va a pasar esto. Entonces yo le dije, ¿cómo hago si usted sabe que yo estoy acá ahorita y donde estoy es en cursos, allá no le dejan conectar a uno con nadie? Yo estoy en este proceso, yo le hablé a la madre tierra, le expliqué que no podía hacer mucho por esa situación que iba a pasar allí. Pasó un deslave de mucha lluvia, muchas cuestiones y pasó una situación. Pero madre tierra estaba preocupada porque madre tierra es como es un ser que está vivo y ella se preocupa por nosotros y estaba sumamente preocupada. Y entonces yo sí sé que cuando yo le dije así que no sabía qué poder hacer, inmediatamente conocí se me presentó una gran, ¿cómo podríamos decir? Será una maestra, ella se llama Kuan Yin, se me presentó y me dijo, yo soy Kuan Yin. Y entonces le sentí su vibración de misericordia y me dijo, tú me puedes apoyar, vamos a dar luz a esa zona. Y fuimos a esa zona en vibración, yo fui con ella y fuimos a aplacar y mandábamos mucha luz. Ella tiene una vibración de misericordia. Y entonces yo con ella acompañaba, también bajaba la misma energía. Y bajamos mucha energía de misericordia. Y eso me pasó allí, pero no hubo tanta trascendencia, o sea, tantos daños, pues. Y entonces eso fue lo que yo pude hacer por Madre Tierra, que estaba desesperada y me estaba hablando de que ella estaba preocupada, que habían demasiadas personas allí, que habían muchos niños, que había muchos seres, que había que hacer algo. O sea, Madre Tierra se preocupa, inclusive cuando pasan cosas así. Madre Tierra se preocupa por nosotros, porque nosotros para Madre Tierra somos como sus niños, como algo de ella, que nos ama demasiado. Y entonces yo fui y allí bajamos esa vibración de misericordia y calmamos ese sitio, calmamos esa energía allí que estaba fuerte, se calmó y de verdad fueron muy pocos los daños. Eso después, cuando inclusive salí de esas meditaciones, yo pude percibir en noticias que había pasado eso de verdad. Y yo allá era imposible porque no tenía conexión, comunicación con nada, porque hasta los teléfonos lo habíamos dejado fuera porque era solamente el proceso de lo que estaba yo haciendo. Se me presentó, yo nunca la había visto. Tampoco sabía mucho de ella porque acuérdense que mi proceso religioso era otro. Y entonces yo no sabía de ella. Después es que indago y sé quién fue allí. Y también conocí a muchos seres, otros, conocí a la Madre María, también conocí al Maestro Jesús, todos, absolutamente todos estaban allí. Y todos estábamos trabajando porque estábamos era limpiando el sitio donde yo estaba. Porque ahí en el sitio había pero un gran ser oscuro que estaba atacándonos a todos. Y entonces, en ese proceso de superelevación que tenía yo, también conversé con Padre Creador, pues yo quería hablar con mi padre, ¿dónde está mi Padre Creador? Yo quiero ver que me lleven allá, donde, hasta que pude acceder. Se me presentó, fue una vibración gigantesca, así como que por un sol, y yo conversaba telepáticamente con él. Y yo me sentía parte de él, prácticamente sentía a Padre como un hermano, de la vibración tan alta que tenía, por supuesto.
Yo conversaba con padre y entonces yo le decía qué yo estaba haciendo ahí, porque ya yo estaba viendo todo lo que estaba pasando abajo. Y me decía él, tú no te recuerdas aquí, pero un día viniste para acá y dijiste, ese que está allá abajo, echándole broma a todos los humanos, yo lo voy a enfrentar. Yo dije, ¿cómo? Yo dije eso. Yo le decía, pero ya yo tengo un cuerpo humano que sufre. Le decía, yo le explicaba para todo eso. Y ese cuerpo le pasa algo y yo tengo que estar cuidándolo. Yo le hablaba muy bien a mi padre de eso. Y lo que sí me di cuenta es que allá en esas grandes esferas de conexión, todo el mundo le decía a nuestro padre, padre. Yo pensé que para Dios había que buscar otro nombre, tanto así que aquí nosotros hacemos tantas religiones y le ponemos un nombre en todos lados. Y allá sencillamente le decimos padre. Todos le decíamos padre y todos eran con mucho respeto y todos veníamos de la fuente y todos nos tratábamos iguales. Y entonces, bueno, me di cuenta que todos estábamos trabajando juntos y comenzamos a enfrentar eso. Y me dijo, tú viniste para acá y dijiste, ese que está allá yo lo voy a enfrentar. Ese era una oscuridad gigante que se llamaba el Dios del Karma. Y entonces él se creía muy dueño de nosotros y de nuestras vidas. Y comenzamos a enfrentarlos y yo estuve 6 días conjuntamente con todos los seres que le estoy hablando, ángeles, arcángeles, todo, todas las vibraciones. Conocí grandes conciencias gigantes, conocí muchas, todo era procedente de Dios, todo era contra eso y nos daba, era fuerza contra fuerza. Y era una pelea y era una cuestión de prácticamente, o sea, era fuertísimo. Y entonces esa cosa se aprovechaba que yo tenía mi humanidad allí, me lanzaba muchas energías, me lanzaba energía y me llegaba a mí todos mis miedos, inclusive me llevó a dimensiones bajas a él. Me llevó, me mandaba radiaciones que yo llegué a ver puertas que no quiero hablar de esa parte fea, pero vi puertas, usted sabe cuáles. Me llevó hasta allá abajo. Pero entonces mis hermanos y todo lo que era y vi, dentro de eso pues conocí también. Ya estaba, como yo le pregunté que yo quería saber quién era Darkana, yo le dije, yo quiero saber quién es Darkana y por qué ese otro nombre de Darkana. Entonces me dijo Darkana, ya tú me conoces. Y yo dije, ¿cómo? Yo te conozco. Sí, ya tú me vistes. Y cuando me dice eso, inmediatamente Darkana me lleva a un recuerdo de una mañana que yo estaba en mi casa, acostada, y de repente yo, así entre mi despierta, cuando intenté pararme, o sea, vi que había arriba de mi cama un gran, pero como un arcángel gigantesco que tenía ropas blancas y era como de pelo amarillo y era hermosísimo, era como un gran ángel gigantesco que estaba allí. Y las ropas blancas le guindaban que casi quedaban con mi cama. Yo lo miré así, vi todo completo. Y yo dije, no puede ser. Cerré los ojos. Y entonces, cuando entré en la duda, que dije, no puede ser, es como que se me fue. Porque cuando volví a abrir los ojos ya no estaba. Entonces, eso para que tú veas que a veces nosotros alejamos las cosas con nuestra poca creencia, ¿no? Entonces, volví a abrir los ojos y ya no estaba. Entonces, cuando yo me paré tan feliz, ese día me paré la persona más feliz del mundo y comencé a decirle a toda mi familia, a todo el mundo, que me había aparecido un ángel en mi cama. Ella me dijo, esa era yo. Y entonces, definitivamente, pues siento que de alguna manera yo también soy Darkana, porque yo podía ver como ella en vibración bajaba y se metía en mí para que eso que me estaba atacando no me diera tanto a mi humanidad, pues. Y me llegaba y se bajaba completa en vibración y se metía totalmente. Darkana en sí es un arcángel también, pero es un arcángel de misericordia. Y después de todo este proceso he entendido que Dios me ha puesto, por ejemplo, en mi parte profesional, me ha puesto en muchos casos donde de alguna manera he bajado esa fuerza de misericordia para las personas que de repente han estado inmiscuidas allí. Y siento pues que ha sido un trabajo, que también mi profesión es un trabajo de Dios, que Darkana ha estado cumpliendo a través de mí, a través de mi humanidad en Mirla. Darkana ha estado presente y veía cómo ella se metía en mi cuerpo electromagnético. Es decir, Darkana también está aquí de alguna manera. Y yo siento que Darkana nació, hermano, ese día cuando desperté y vi todas las
otras oscuridades. Allí nació esa vibración de Dios, de Darkana, de esa gran vibración que a lo mejor siempre venía, pero esa vez bajo completa y comenzó a nacer en vibración, a comenzar a hacer ese cuerpo estelar aquí. Y bueno, sí entendí todo ese proceso de qué significa Darkana. Darkana es un arcángel de misericordia y eso es lo que Padre Creador me mandó a hacer acá como ser en conciencia. Tanto así que justamente me acabo de recordar que antes estaba escuchando unos audios, pero iba despertando y sentí que del universo unas estrellas estaban cantando mi nombre y decían Darkana y me desperté escuchando mi nombre en el universo. Como despierta, yo estaba dormida, estaba acabando de despertar. Y así, bueno, ese mundo, después que me di cuenta pues que ya pasé 6 días allí, como le estaba, vuelvo otra vez al sitio, veía a los arcángeles, o sea, me ensuciaba muchísimo y después venía el arcángel Miguel a limpiarme, bravísimo, y vi muchos seres de alto, bajo también, horribles, fue terrible, fue bastante, la experiencia fue grandísima. Y entonces después yo le digo a Padre Creador, ya es tiempo que me vaya de aquí, porque ya no aguanto esto, ya no aguanto, porque era muy fuerte todo lo que enfrenté. Y entonces me dijo, bueno, pero nosotros logramos agarrar ese ser que estaba allí y lo mandamos a una dimensión, pero lo tuvimos mucha pelea con él, mucha. Y entonces ese ser estaba bravísimo, pero lo sacamos de la dimensión y lo sacamos entre todos. Había como, le tiramos como unas redes magnéticas de tanta, pero tuvimos mucho trabajo, mucho. Y también, sobre todo, yo pedía también por todos los que estaban allí que no les pasara nada. Pedí por todos ellos, pues. O sea, a pesar de, yo dije, no quiero que a ese grupo que está allí le pase nada. O sea, y por eso era que también trabajé muchísimo. Y usé todo lo que sabía para poder bajar la vibración a ese sitio, todo. Bueno, lo cierto es que después que ya ese ser lo sacamos de ese sitio, yo le dije a mi padre, yo necesito salir de aquí, ya no aguanto más esta energía, me voy de este sitio. Y entonces le dije a la gente, Chago, ustedes, mis queridos hermanos, pero si todavía no he terminado el proyecto, lo siento mucho, yo debo retirarme de aquí. Y he tomado una decisión. Se quedaron todos así, wow. Y no tengo que darle explicaciones de lo que he vivido aquí. Es mi proceso. Y salí. Cuando salgo de ese sitio todavía estaba conectada, podía conectarme telepáticamente con mi amiga, Hane, con todo. Inclusive, o sea, yo hasta conocí hasta mis ancestros que llegaron allí a ayudarme, conocí hasta ancestros que yo no había visto nunca, que no había conocido, llegaron también a ayudarme en energía. Y entonces, cuando bajaba mis ancestros, entonces lo que estaba ahí me mandaba otras conexiones no buenas. Lo cierto es que sí, después que salgo de allí, salí con una telepatía tan grande que yo pensé que yo me iba a quedar con esa telepatía con todos los que estaban arriba porque era maravilloso. Porque era maravilloso conectarse telepáticamente con ellos directamente. Porque, o sea, después, inclusive, yo empezaba meditación y me conectaba, pero después que yo salí de la meditación normal, yo me seguía conectada. O sea, yo no me desconectaba del mundo superior. En todos esos 6 días que estuve allí. Como te dije, no comí nada de carne en todos esos días. Y todo lo que estuve allí, y yo seguía conectada, hasta después que salí de la meditación, yo estaba conectada telepáticamente, increíble. Así como me pasó aquella vez que tuve los 15 días conectada, totalmente despierta. Y entonces, después que salgo de allí, sigo conectada, todavía yo podía conversar con algunos, pero entonces, bueno, bajamos de allí de ese sitio, nos fuimos a otra ciudad, y es cuando en la mañana siguiente, después que llego allá a la ciudad, me vengo despertando y llega y me despierto y veo un gran ser gigantesco, pero bello, espectacular, un león grandísimo, porque tenía unas ropas espectaculares así, pero de guerrero así gigantesco, se me presentó así en el cuarto y tenía una dimensión gigantesca, así bello, y tenía como una vibración como cuando tú tienes algo de oro, que es de oro puro, y esa vibración de oro puro salió y me impregnó todo el cuerpo y le vi los ojos y me mandó como mucha radiación de luz y de amor. Y era un ser de amor que yo nunca había visto un ser así, porque
¿Te acuerdas que te dije que apenas estaba estudiando un poco lo que significaban los seres estelares, todas esas cosas de otras partes, qué sé yo? Y yo no había visto esa parte y me dijo, Urma, me dijo fuerte y tanto así que me paré llena de felicidad y así como que me lanzó un montón de vibración, pero así de dinero, pero oro, me lanzó así, que me desperté, o sea, me paré feliz, yo, wow, me pareció un ser que dijo Urma, ¿qué será eso? Todavía yo no había estudiado nada de eso, hasta me metí en internet, ¿qué es Urma? Me puse a estudiar y vi que era justamente, se parecía al que se me parecía mucho allí, a ese que se me pareció bellísimo, bello, y entonces estaba allí o sea, a partir de ese momento, pues yo comencé a tener más conexiones, ahí salí directa de todo eso, y de entonces se me dijo que tenía que hacer un proyecto, que tenía que dar la información, que tenía que buscar la manera de que las personas integraran y descubrieran esa presencia, esa vibración estelar que todos tenemos acá. Todos tenemos vibración estelar. Todos hemos estado en muchos planetas. Todos, inclusive porque como fui no solamente un planeta, fui a muchísimos planetas y todos me conocían, todos me saludaban y me llamaban Akia y todos normal, o sea, y eran muchos seres de diferentes planetas, de diferentes especies, muchos seres me saludaban con mucho cariño y me llamaban Akia. Y entonces la vibración aquí es una vibración estelar, pues, que tengo en el universo. Y entonces, después que yo abro esas conexiones, me vengo de viaje, ya venía para acá, para la ciudad donde estoy ahorita, en Monagas, en Venezuela. Entonces, cuando ya vengo para acá, vengo conectando y escuchando mucho a Crayon, por cierto, estaba empezando a estudiar, a escuchar unas conversaciones de Crayon, que muchos lo conocen, que es un sistema energético, ¿no? Vibracional también, un ser que está aquí en la Tierra. Y entonces, no solamente yo lo estaba escuchando el audio, cuando siento se conectó telepáticamente conmigo y me comenzó a mostrar muchas ciudades nuevas, bellísimas. Y yo dije, wow, esas son mis nuevas ciudades, qué bellas son. Eran todas así, tipo espaciales, ciudades muy novedosas y todo se veía ahí una vibración bellísima. Y me dijo él, esta información que te estoy dando no es para que te quedes calladita, porque yo todavía estaba en mis miedos de, cómo yo voy a estar diciendo esto? O sea, ¿cómo empiezo? Y entonces me dice Crayon eso, y yo dije, oh my God, o sea, mira lo que me está diciendo, no es para que me quede calladita con esta información. Y entonces, después de ese proceso, sigo en mis meditaciones, internalizando de cómo iba a empezar a hacer, qué era lo que iba a hacer, si iba a hacer un taller, si iba a hacer, qué era lo que iba a hacer. Si iba a hacer un evento, si iba a hacer un programa, qué era lo que iba a hacer. Y entonces, sí, en muchas meditaciones me decían, tienes que empezar a dar la información, tienes que hacer un video, Dios mío. Cada vez que meditaba me salía la información por escrito, me lo pasaban por escrito. Necesitas dar la información, necesitas así por escrito, escrito, como que fuera una computadora que aparecía a decirme la información. Yo digo, mi amada presencia. Yo todavía no había afrontado mis miedos, pasé unos 3 meses afrontando mis miedos hasta que lo logré. Ya le dije a mi pareja, le dije, mira, a mi esposo, le dije, mira, hazme favor, necesito hacer un video rápido porque ya no aguanto más. Todos me están dando tanta información que tengo que hacer el video y debo hacer. Pero antes de eso, de dar mi video, estaba yo meditando. Normal, me puse a meditar normal. A partir de allí empezaron tantas conexiones, hermano, que yo me despertaba casi todos los días viendo los ángeles, rodeada de ángeles, donde me paré y vi a muchos seres elementales alrededor mío. Y yo dije, yo me asusté, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, y estaba viendo otras dimensiones, vi seres elementales. Y estaban allí en mi cuarto, cuando yo me despertaba, yo decía, ¿qué es esto? Y entonces después me puse a meditar un día normal, a escuchar una frecuencia, porque no era nada, ni siquiera una meditación guiada. Y entonces cuando estoy conectada con una frecuencia, meditando, pues, allí llegó algo. Se me abrió un portal, ras. Y inmediatamente entré como en otra dimensión. Sentí que estaba acompañada. Y entonces se me llevó a un sitio bellísimo, con una vibración de misericordia espectacular. Y tenía
tenía casitas, no muy modernas, pero era muy relajado. El sitio era de misericordia. Toda la vibración de ese sitio era misericordia. Yo estaba acompañada con alguien, yo sé que estaba acompañada con alguien. Y yo le dije a ese ser, ¿dónde estoy yo? Me dijo, esto es Andrómeda. Yo le pregunté, ¿y yo he venido para acá? Me dijo, sí, 2 veces. Y luego, al último, miré hacia arriba y observé que había como muchas estrellas, pero todo estaba alineado, bellísimo. Era como que había un alineamiento de estrellas muy cerca, todo se veía como tan cerca y era espectacular. Todo estaba alineado y todas las estrellas estaban como una puesta de otra, todo era como perfecto, todo alineado. Y entonces volví y de repente me volvió otra vez como a traer cuerpo. Esa fue una conexión, porque me dieron así de una con Andrómeda. O sea, no estaba dormida, fue una meditación que fui y me volvieron a traer. Y entonces tuve después otra meditación, estaba también, me quedé así muy conectada con esa vibración de misericordia de Andrómeda, espectacular, espectacular la misericordia. Y entonces otra vez estaba yo en mis meditaciones y vuelvo y me sacan, como que me llevan para otra parte, me llevaron ras. Y allí me fui para otra dimensión. No fue algo consciente, de verdad no fue guiado, nada. Siempre escuchando alguna frecuencia X. Y de repente cuando veo me voy para otra parte y me dicen, tú eres lemuriana. Cuando no solamente me dicen eres lemuriana, comencé a tener recuerdos de mi memoria, como que me la comenzaron a devolver así, ras. Me vi naciendo de un ser lemuriano. Yo me vi naciendo, vi que venía un bebé, era yo. Vi que era un ser estelar y vi que me sacaron, vi que me trajeron, vi que me tenía, era yo, era bellísima, era un ser lemuriano bello, era pequeñita. Y pude ver a mi papá, pude ver a mi mamá. Y cuando vi a mi papá, me quedé sorprendida. Mi papá era un ser estelar, un ser lemuriano. Y justamente ese ser lemuriano, yo lo conocí aquí en la Tierra, yo me quedé, lo conocí. Y cuando vi a mi mamá, le miré los ojos, también la conozco. Es mi hermana actual, fue mi madre lemuriana. Y yo dije, wow. Y yo sabía, y allí me vi creciendo. Todo eso me pareció, fue en pura meditación. Me vi creciendo, me fui creciendo, me veía cómo iba creciendo, cómo me enseñaban a dominar los cristales, cómo me cuidaban espectacular, porque igual me tenían mucha atención y me cuidaban y yo iba creciendo y me sentía muy bien, me sentía feliz, me sentía con una conexión de Dios muy grande, me sentía como una burbuja llena de amor, una cosa así. Y entonces me enseñaban y yo veía los cristales los manipulaba con la mente y podía hacer que se manipularan y que se movieran en dimensiones. Y me estaban enseñando todo eso y iba creciendo, me vi creciendo, vi cómo era el sitio era todo muy natural, era un sitio con una frecuencia de bondad y muy verde todo, la energía era como muy verde y era un sitio de bondad, de una bondad inmensa, inmensa. Una vibración de bondad. Todos los lemurianos allí tenemos esa vibración de bondad, de una bondad intensa. Y de alguna manera, pues, mi vibración de bondad se siguió para acá porque he vivido experiencias donde de verdad a veces no me interesa nada de nada. Y debe ser por esa vibración de misericordia, de bondad del lemuriano, pues. El lemuriano, pues, no es tan apegado así a lo material. Y entonces, esa vibración de bondad, y veía casitas, y las casitas eran como con muchas hojas pegadas, y todo era como muy rudimentario, pero bellísimo. Todo era natural. Y cuando recuerdo que yo miré hacia arriba, y de repente vi que estábamos como envueltos en algo, como algo redondo que rodeaba el sitio de Lemuria. El sitio de Lemuria estaba en la tierra, pero estaba envuelto, protegido como con un domo gigantesco.
siento que era como, pero era como algo redondo, se le llama domo, pero era algo redondo que yo veía que estaba, y eso estaba encima de nosotros. Y, y bueno, entonces después que, vi que crecí y comenzaron como, veía como todo lo que hacíamos muchos rituales de conexión, éramos seres que andábamos, era pendiente de puro conectarnos con Dios, con la naturaleza, con todo, éramos conectados con todo, era conectarse con el Padre. Éramos demasiado apegados a la presencia, éramos demasiado conectados, demasiado amorosos. Y entonces allí hubo un momento, entonces sentí como que comenzaron como a limpiarme, sentía que algo se me estaba despegando como detrás, como que me estaba limpiando mucho. Sentí como que me estaba limpiando, porque me sentí que crecí, pero después me tenía en una parte, me estaba limpiando hasta que de repente algo como que me ahogó allí y me tuve que salir de la meditación. Ay, Dios, estaba que no quería dejar de la meditación porque era demasiado espectacular todo lo que estaba viviendo. Bueno, a partir de ese momento, wow, comencé y agarré todo lo que había podido ver, lo comencé a escribir para que no se me olvidara. Dios mío, ¿cómo es posible que yo haya vivido tantas cosas hermosas? Comencé a escribir, a escribir todo para que no se me olvide. Y entonces, a partir de ese momento comencé a tener recuerdos y allí todos hablábamos en telepatía y hasta en la noche vi que llegó un ser de Lemuria que me estaba hasta cuidando. Lo vi, se me presentó allí en mi cama porque hubo algo que me quería atacar cuando me dormí en la noche después de esa conexión. Y llegó un ser lemuriano que hasta lo vi completo, le vi esta parte, estaba así como de lado, le vi, estaba muy cerca de mí, le vi como la orejita así como puntiaguda, tenía el cabello así como algo amarillo o marrón podía ser, pero era así, era largo, 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 largo y era de un color más verde que azul, pero era como verde. Y estaba así muy cerca de mí cuidándome y cuando yo pude percibir, había algo por aquel lado, ahí en mi cuarto, que me quería hacer daño y él estaba protegiendo mi cuerpo humano. Y a partir de allí, entonces el otro día comencé a tener más recuerdos y comenzaba a tener recuerdos normal, despierta, no era en meditación. Recuerdos de que nosotros no conversábamos, nosotros hacíamos era murmullos y hacía sonidos, así como, algo así como sonidos con los que nos comunicábamos porque nos comunicábamos todo telepático, no era necesario hablar con nada porque todo era telepatía, pues. Y, y éramos conectados. Y entonces, bueno, tuve esos bellísimos recuerdos de memoria y de lo que yo era espectacular, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y una mañana me pasó que entonces estaba tocando a mi pareja así, en la mano, y de repente estaba entre muy despierta y me llegó toda la información de dónde lo había conocido. Mi pareja es una persona que conocí en Atlántida y vivía prácticamente al lado de nosotros y era un ser de Atlanta, él no era Lemuriano, de allá de Atlántida. Sí. Y entonces, bueno, ese sitio era diferente al de nosotros, totalmente diferente, y ellos eran totalmente diferentes a nosotros. Nosotros éramos diferentes y teníamos una vibración altísima y conexión directamente y nos gustaba mucho la oración y la conexión. Y ellos eran más hacia la ciencia y se conectaban era con el sol. Esos fueron los recuerdos que me llegaron de él, que lo conocí en ese sitio, de allí fue que yo lo conocí. Inclusive se me han venido muchas experiencias de todo lo que yo tuve ya, de los hijos que tuve después de grande, como la Muriana, mis procesos que estuve allá también. Todas esas vivencias comenzaron a llegar poco a poco, recuerdo que recuerdo. Y entonces inclusive las cosas negativas que hice, hermano, porque acuérdense que nosotros, después de estar encarnados, después de estar aquí en una tierra que era perfecta, que te vivía en una dimensión grande, pues nosotros como seres también estelares comenzamos a traer esta negatividad de la que está envuelta la tierra con nuestras bajas vibras, pues bajamos de vibración. Y entonces, inclusive he tenido recuerdos de cosas no buenas que hice y que bajé unas vibraciones terribles. Y me he limpiado, me he hecho mi proceso, hice mi proceso de eso, limpiando todo, o sea, y pidiéndole perdón al Padre por haber yo bajado esas energías no buenas a la tierra. Y de verdad ha sido un, un encuentro tras encuentro
Una mañana intenté abrir los ojos y lo que veía era planetas dentro de mí. A todas estas, esa conexión de ver planetas, estrellas, todas, constelaciones, todo dentro de mí, es como que nosotros también fuéramos un universo, hermano. Adentro de nosotros está un universo, tenemos nuestra propia estrella, nuestro propio sol, nuestro propio planeta adentro. Entonces yo esa mañana cuando yo intentaba abrir los ojos que veía eran puras estrellas y constelaciones y planetas y cosas. Quería tener los ojos más cerrados que abiertos porque veía más bellas, cosas bellas dentro de mí que... Y entonces yo sentí allí que Dios se comenzó a conectar conmigo vibracionalmente y comenzaba a hablarme directamente. Padre Fuente me comenzó a conectar nuevamente. Y yo estaba muy preocupado por las personas que yo veía que de repente no entendían esto. Y me dijo, no te preocupes, tienes que tener calma. Si esa persona todavía está así, cada quien tiene su proceso, no todo el mundo va a procesar las informaciones iguales. Cálmate, quédate tranquila porque el padre sabe que yo estaba bastante preocupada por los demás. Ese era mi proceso de preocupación de más. Y así, hermano, como bueno, allí esa presencia de Dios ha sido cada vez más, cada día tengo más conexión. Estoy haciendo meditaciones, me he podido conectar y me he convertido en un pilar de luz. He visto, no hace mucho hice una conexión, una meditación, transformando en un pilar de luz y vi cómo llegó un fénix gigantesco, yo nunca lo había visto. Llegó un fénix, vino, vino de esa dimensión, lleno rojo, lleno de, como de fuego. Era una presencia de Dios, pero intensa, de otra dimensión. Y se me presentó en esa meditación. Yo nunca lo había visto. O sea, yo estaba meditando, era para conectarme en mi propio pilar de luz. Y entonces yo cuando estaba, yo soy un pilar de luz. Yo me conecto con el pilar de luz de la fuente de Dios. Cuando vi llegó ese fénix allí gigantesco. No sé qué significará, pero debe ser una presencia de Dios, pues de otra dimensión que llegó a protegerme porque justamente cuando yo estoy conectada, que comencé a sentirme completamente conectada con la luz y fuente de Dios. Inmediatamente vieron seres no buenos que llegaron del lado izquierda y me querían como a también interrumpir, pero ese fénix como que llegó a quitarle toda la fuerza de eso que venía por ahí, a entorpecer pues mi conexión. Es así como entonces conectándome. Yo soy un pilar de luz. Comencé. Yo me conecto con la fuente de Dios. Soy un pilar de luz. Y comencé a crear mi pilar de luz, transformando una pirámide en mí y hacer una base de pirámides y conectándome con la fuente. Y entonces, bueno, ahorita estoy haciendo un programa directo por TikTok. Siempre lo hago todas las noches. Me mandaron a hacerlo diario por la situación que está pasando en el universo y aquí en la Tierra, donde ya estamos con tantas radiaciones solares intensas, por las que estamos todos percibiendo todos los cambios que hay, que ya no se puede tapar el sol con un dedo, donde vemos que donde no había lluvia, llueve, donde no nevaba, hace sol, donde había pues el desierto, ha llovido. Pues todos esos son las señales que a mí me habían dado de todo lo que está pasando, de todo lo que es este cambio, donde la Tierra va o está en este proceso, en esa gran ascensión, donde ella se va a convertir pues en una esfera de luz grande. Y para nosotros alcanzar esa esfera de luz, tenemos que vibrar tan alto como Madre Tierra. Es por eso que a mí me mandan a hacer ahorita canalizaciones diarias y conexiones diarias. Estoy haciendo el programa diariamente, hermano, por TikTok. Estoy conectando diariamente porque es fuerte lo que estamos viviendo, porque tenemos que mantener toda nuestra vibración abierta completamente para que nuestro cuerpo humano, como está cambiando pues a un ADN galáctico, esté abierto y no enferme, porque entonces nuestra propia resistencia es lo que nos hace enfermar, ¿no? O sea, la resistencia al cambio es lo que nos hace enfermar nuestro cuerpo, porque entonces nuestro cuerpo se resiste, porque nuestra humanidad se resiste, no quiero esta información, o no te creo, o de repente yo eso no puede ser. No puede ser que esto esté pasando, o sea, siempre nuestra humanidad es la que nos va a no permitir que nosotros canalicemos o aceptemos lo que está ocurriendo,
Inclusive mi ángel de la guarda, mi hermano, ha conversado telepáticamente conmigo. No hace mucho pasó una situación acá en el país y yo pude percibir la vibración de los demás y todo lo que venía lo vi. Y entonces yo iba a tomar hasta una decisión no buena. Y dije, bueno, ¿será que hago tal cosa? ¿Qué hago? ¿Será que no sé qué? ¿Que me mudo? ¿Qué hago? O sea, y estaba muy desesperada y bajé mucho de vibración porque comencé a ver todo lo que no era bueno. Y entonces mi ángel de la guarda se conectó telepáticamente conmigo, con una vibración y un amor puro, puro, bellísimo. Me dijo, quédate tranquila, no tienes que hacer nada. Calma, todo está bien. No te tienes que mudar, no te tienes que ir, calmada. Cálmate, sí. Entonces, es entender pues que si nuestros guías ya se están conectando con nosotros, nuestro propio ángel de la guarda ya nos está hablando, nos está conectando telepáticamente. Ya estamos sintiendo aquí tanta vibración y tanta presencia. Debemos saber pues que eso es para que nosotros estemos más abiertos, más. Cuando estuve en mi vivencia de esos 15 días allí, yo entendí pues que nosotros podemos controlarlo todo, podemos ser intercesores acá, pedir, pedir de repente por personas que hayan elegido programas más fuertes. Lo que nosotros hemos vivido, mi querido hermano y el presidente, pues todo lo que nosotros hemos leído como seres, como conciencias, es para nosotros aprender. Por ejemplo, si necesitábamos la lección X, la pedimos para nosotros aprender de ella y comenzar a crecer, para nosotros entender más que podemos nosotros usarlo para crecer. Es así como entonces cada día, cada momento, cada momento he podido conectar con seres, sobre todo hay muchas conciencias, hermano, grandes conciencias que pueden conversar con nosotros también y ellos conversan en castellano, normal, conversan y te pueden dar una explicación, puedes hasta conversar con una estrella, inclusive le dije que una estrella, sentí que esa fue una estrella que estaba cantando mi nombre y me despertó. Esa, porque yo estaba escuchando mucho y entendiendo que las estrellas también nos enseñan cosas. Y nosotros cuando éramos seres estelares, quienes nos educaban eran las estrellas. Eso eran los que nos daban la mayor educación. Nosotros la recibíamos de allí de ellas. Y entonces son seres, pues, esos son nuestros propios ancestros, son las estrellas, hermanos, porque somos dimensionales. Hemos estado en varios cuerpos también. He tenido, no hace mucho también tuve una experiencia que me quedé wow. En una madrugada me desperté y sentí que estaba conversando con un ser estelar, yo, y el ser estelar lo tenía muy cerca y yo estaba conversando. Yo sentía que yo era la pareja de ese ser estelar y me estaba conversando. Y hasta me dio un beso acá. Cuando yo me despierto y sentía el beso todavía. Y me di cuenta del sitio donde yo estaba, era diferente. Y siento que era como que yo estaba, hermano, como por ahí, en un planeta, como en Orión, por ahí, porque era como una constelación azul. Había todo azul el sitio. Y el ser estelar que estaba conmigo era azul también, y brillante, muy brillante. Y yo también. Entonces, quiere decir que nosotros hasta podemos estar viviendo en otras conciencias, pero conectadas, pues, en otros cuerpos. Imagínate lo dimensional que nosotros podemos ser, de estar viviendo en otras dimensiones. Y por eso, pues, me desperté con ese beso acá y con esa vibración de ese ser y sintiéndome con mucha fuerza de ese planeta. Y eso, bueno, eso fue una experiencia de no hace mucho, tan espectacular y de verdad, o sea, es intenso, es demasiado maravilloso. A veces siento que vienen ángeles a peinarme. He visto muchos ángeles cuidándome. A veces he sentido que vienen ángeles con cepillos de celda a peinarme mi cabello. Es como que estamos, hermano, regresando a la divinidad, de donde salimos. Estamos dando paso hacia nuestra propia divinidad interna. Esa presencia de nosotros, nosotros vamos entrando
cada vez más a eso. Tenemos que abrirnos, tenemos que sacar todos nuestros miedos, porque lo que nos paraliza son los miedos, que, ay, no puede ser cuando voy, esto es lo desconocido X. Entonces, tenemos que trabajar eso, los miedos internos, creencias humanas, creencias acá, programas antiguos, sacar todos nuestros miedos, echarlos pues, porque lo que viene es mayor, es maravilloso, esas conexiones, eso que viene es para más. También he escuchado ángeles cantándome y diciéndome que estoy entrando en una vibración, hermano, de inmortalidad. Nosotros, la humanidad y los seres que ascendamos conjuntamente con la tierra, vamos a entrar, vamos a ser seres inmortales. Inclusive se me ha dicho que no se va a dejar la humanidad, como muchas veces pensábamos que como nuestra humanidad está ascendiendo y vibrando tanto con la vibración de la tierra en nuestro cuerpo, en nuestro ADN se está convirtiendo en un ADN galáctico, nosotros no vamos a tener la necesidad de dejar el traje humano, a menos que tú quieras hacerlo, porque cada persona tiene un programa, ¿verdad? Entonces, pero no va a ser necesario porque va a ser un ADN que va a entrar en inmortalidad. Es así como vamos a ver cada día más como las enfermedades van a hacer desaparecer del planeta, todo, las personas van a estar más longevas, van a entrar en esa dimensionalidad de inmortalidad. Es así como hermanos, porque me han dicho pues que vamos a hacer o estamos ya vibrando en vibración de inmortalidad. Y es por eso que siempre yo me la paso pues sacando mis creencias, suelto mi creencia en las enfermedades, suelto mis creencias de la mortalidad, suelto. Entonces, trabajar eso, he estado trabajándolo y ha sido tan maravilloso, de verdad, tan maravilloso todas las conexiones que tengo a diario. A diario ya no es una cosa de un tiempo, ya no se trata de, porque ya estamos en el proceso de ascensión completamente. Estamos aquí, estamos completamente a tono con la vibración, tenemos que seguir abriéndonos, no tenemos que tener miedo, tenemos que entender que nosotros somos una conciencia de Dios aquí, que hemos habitado en otros avatares, que hemos pertenecido a otras galaxias, que también podemos tener cuerpos dimensionales en muchas dimensiones, que podemos acceder a nuestros dones, que podemos lograr todo, traer ese mundo vibracional del amor de Dios aquí a este momento. Y estamos trayendo y somos los responsables de la creación de esa nueva tierra. Somos los responsables porque nosotros con nuestro crecimiento vamos a poder permitir que toda la humanidad también en vibración vaya accediendo a todo esto nuevo que está llegando. Somos los creadores de traer esa nueva tierra, de bajar el cielo a la tierra y estamos vibrando en la divinidad de Dios. Si tienes alguna pregunta, estoy todo abierta, hermanito. Sí, Mirla. Mira, tenía una preguntita aquí que, bueno, es una inquietud de actualmente de muchas personas, ¿no? Tú has hablado de que vamos a llegar a algo maravilloso, pero para llegar a eso maravilloso, la Tierra tiene que pasar por dolores de parto, como afirman algunos. Tienen que pasar cosas negativas, digamos, o cosas catástrofes o algo así, ¿o no? A mí lo que me dijo mi madre, que es mi madre estelar en ese momento, que el proceso de ascensión está dándose. Hermano, acuérdese que, por ejemplo, yo lo que siento es que va a haber como una especie de separación dimensional de esa tierra que asciende y de la otra tierra que va a quedar allí, o la vibración baja que queda allí, y los deslastres que puedan haber de esa otra parte se va a cumplir de acuerdo a la vibración de las personas de abajo, de ese mundo, de ese proceso. Y la vibración va a ser alta para la tierra, se va a transformar. Pero yo lo que he visto es que nosotros ahorita, con la capacidad que ya hemos estado, que hay tanta gente más despierta, que cada vez más estamos evitando muchas cosas. Estamos evitando desastres que ya estaban para acá. Estamos evitándolo y va a haber un proceso. Lo que pasa es que es evidente que las personas que vibren bajo, mi hermanito, no van a poder estar aquí. Se van a quedar o van a trascender su cuerpo,
evidentemente, pero al trascender su cuerpo, pues ese ser pues, puede ser colocado en esas otras tierras que me enseñó mi madre, me enseñó otras, donde esas otras personas pudieran tener un proceso de reencarnación en esas otras dimensiones. Pero en sí, la tierra como tal va a convertirse en una esfera dorada, es lo que yo he visto. A veces sí me llegan informaciones, me han llegado no buenas, cuando han habido temblores, han habido terremotos, han habido cosas, me llega la información en la madrugada, a veces me paro y la anoto. Temblor en tal sitio, van a haber tantos terremotos en tal sitio, llega porque van a haber esos movimientos que se tengan que hacer, que la tierra se está limpiando y está sacando también todo lo que no le conviene o lo que no la deja también pues seguir, pues, y es evidente que se está moviendo, inclusive pues los polos también se están moviendo, todo se está moviendo y porque el cambio que viene es trascendental que como te estoy diciendo, el que no lo pueda percibir es como siento que va a vibrar en otra dimensión, es como que vamos a estar en esta dimensión y aquellos van a estar en aquella dimensión de terror, pues de no aceptar las cosas, es lo que veo, es lo que me llega. Bien. O sea, entonces no debemos temer porque si estamos trabajando, estamos Exacto. con vibración alta, pues no nos tiene que tocar nada de... Así es lo que siento, hermano, eso es lo que es. Y para las personas que se están preguntando qué hay que hacer para elevar esa vibración, ¿cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje es que todo está dentro, hermano. Todas las informaciones tuyas, porque todos somos un universo diferente. Todo lo tenemos adentro. Todos tenemos una cax diferente, pues. Un mundo acásico diferente. El tuyo puede ser diferente al mío, así el de otra persona. La información mía es una, la información tuya es otra. Tú después de repente eres un genio y conoces muchas otras dimensionalidades. Quién sabe las creaste y no te recuerdas. Y así pues cada quien tiene que trabajar y buscar la pregunta hasta aquí adentro de nosotros. Adentro está la información, hermano, porque a mí me ha surgido la información de adentro, porque cuando yo medito, la información viene de acá. No la escucho, no puedo escuchar de repente la información de alguien y entonces yo a veces me pongo a meditar en esa información y me llega más información y me llegan informaciones diferentes inclusive a la que estoy percibiendo. Por eso es que todo está adentro y ese crecimiento está adentro de nosotros. Y nosotros tenemos que preguntar a nuestro ser siempre adentro, ¿cómo debo hacer? Ya estamos guiados, hermano. Nosotros ya no podemos hacer ya cosas porque nuestro libre albedrío como tal no. Tenemos que siempre entender que lo que va a pasar es para bien y que nosotros tenemos que cuidar este avatar que tenemos acá, que es valioso. Es un avatar valioso y tenemos que buscar la manera de alimentarlo bien, no comer cosas que sabemos que nos va a perjudicar. No podemos estar metiendo a nuestro avatar cosas que ya sabemos que no va a vibrar con nosotros, que ya no nos puede causar un daño. Entonces nosotros tenemos que también cuidarnos, pues. Cuidar este avatar, esta vasija hermosa, cuidarla, porque es un templo, pues. Es un templo de la creación y está aquí y necesita, ¿verdad? Dios necesita de nosotros para que los demás puedan también vibrar en alto. Y por eso el trabajo es personal. Saca tus miedos, saca tus dolores, saca tus angustias, sácalas. Y vamos a entrar a esa nueva dimensionalidad, a vivir dentro del milagro, dentro de la presencia. Todo el tiempo, hermano. Eso es lo que yo soy. Muy bien, lo que estoy viviendo. Mirla, creo que podemos dejarlo aquí. Muchísimas gracias por compartir tu vida, tus experiencias y tus conocimientos con nosotros. Ha sido un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Gracias. Dejaremos los datos de Mirla en la descripción del vídeo para que podáis seguirla y a vosotros muchas gracias por acompañarnos, apoyarnos con un like si te pareció interesante el contenido y hasta el próximo programa.